Qué bendición es poder llegar el día de hoy a tu casa, ahí donde juntos nos reunimos en familia para celebrar este altar familiar alrededor de una mesa, alrededor de la sala, junto a tu familia. Yo quiero a cada papá, a cada mamá que pueda llamar a sus hijos y que este sea un tiempo de compartir, donde compartimos a Cristo, compartimos la cena del Señor y todos juntos también somos edificados en familias. Así que yo quiero motivarles para que generemos ese ambiente de bendición, ese ambiente de adoración y que preparemos nuestros corazones también para aprender del Señor y aprender unos de otros. Y tus ojos recorren buscando en la tierra amigos que respondan a tu voz. Hoy encuéntrame, aquí estaré, siempre a tus pies, oh Jesús. Tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume. Me consume. No habitas en templos hechos por el hombre. Tu deseo eterno es la comunión. Y tus ojos recorren buscando en la tierra amigos que respondan a tu voz. Encuéntrame, aquí estaré, siempre a tus pies. Tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume, me consume. Tienes el trono de mi corazón, haz tu morada, tu habitación. Oh, el celo de tu casa me consume. Ven Señor, Maranata, ven Jesús, ven Señor, ven Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, Haz lo que quieras, haz lo que Señor. quieras. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, haz lo que tú quieras, Señor. Ven, reposa, encuentra tu lugar en mí. Es tu casa, tienes el trono de mi corazón. Haz tu morada, tu habitación. Tienes el trono de mi corazón. Haz tu morada, tu habitación.
celo de tu casa me consume. Tú tienes el primer lugar y tienes el trono de mi corazón. Haz tu morada, tu habitación. El celo de tu casa me consume, me consume. Ven Rey Jesús, decimos. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Jesús, ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Ven a reinar, tú eres el deseado. Ven Rey Jesús, camina entre nosotros. Cada vez que nos exponemos a la adoración y a ámbitos de fe, nuestra fe va a crecer. Así que yo quiero invitarte en esta hora también a que preparemos nuestra vida, nuestro corazón junto a la familia para seguir aprendiendo lo que las Escrituras nos enseñan acerca de la vida de José y cómo él, en medio de su vida, él pudo decir no a la tentación y cómo eso marcó esa decisión de fe, marcó esa decisión de obediencia, marcó una vida que lo llevó a cumplir el propósito de Dios. En Génesis 39, la palabra de Dios nos dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Las tentaciones y los pensamientos adversos siempre son las estrategias que el enemigo usa para sacarnos del propósito de Dios para nuestra vida. La vida de José, él estaba tranquilo en sus quehaceres de todos los días, trabajando, y en lo que menos pensó llegó una prueba, llegó la tentación. Y podemos ver un ejemplo en la vida de José que él huyó de esa prueba, tuvo la capacidad de ver el mal y apartarse. La palabra de Dios nos enseña que el sabio ve el mal y se aparta, huye.
Y es que el pecado o ceder a la tentación y es pecado. Y el pecado es muerte para nuestra vida. Y el Señor nos dio en su palabra, Jesús nos enseñó a que oráramos. Y Él nos enseñó la oración que dice: no entremos en tentación, sino que apártanos y guárdanos de todo mal. Y esa es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios, todos los creyentes, que venga esa reflexión, así como José, que él habló a la mujer y le dijo cómo él iba a hacer ese gran mal y le iba a fallar al Señor. Él reflexionó sobre la tentación por la que él estaba pasando y sabía que si él cedía, él iba a desagradar al Señor, no iba a hacer lo recto delante de Dios. Y esto lo de la tentación, nosotros podemos ver que no solo es para un tipo de personas, sino que es para todos nosotros los creyentes. Porque la palabra de Dios dice en Génesis 39 de que Dios estaba con él. Entonces eso nos indica que a todos nos puede pasar. Siempre vamos a estar expuestos a las tentaciones, pero nosotros tenemos la ayuda de Dios y cuando nos encontremos en ese tipo de tentaciones tenemos esa bendición de poder venir delante de Dios y encontrar ese oportuno socorro. Cuando vemos la vida de José, en los procesos diferentes que él vivió, uno de ellos fue la tentación. Y vemos claramente que la tentación a la que él fue tentado era una tentación de tipo sexual. Y vemos la vida de José, pero a través de la Biblia también vemos otros hombres, y uno de los hombres que vemos que sí se dio a una tentación fue David. Y haciendo esa comparación, y como mi esposa lo mencionaba, la tentación es algo a lo que todos va a venir. El punto acá es cómo nosotros identificamos y cómo huimos o enfrentamos situaciones cuando vengan a nuestra vida. Y vemos un ejemplo claro en la vida de José, y hay una palabra cuando lo leemos en Génesis 39 que él dice que él no quiso. Había una determinación en la vida de José de no ceder a la tentación. Había una determinación porque él dice: ¿cómo voy a hacer este gran mal contra Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Él tenía claro dónde estaba su corazón. Ahora es importante que veamos un poco cómo opera la tentación, no porque queramos saber solamente una información, sino cómo a través de las Escrituras nosotros podemos identificar, pero poder discernir y poder tomar las medidas necesarias para que una tentación que venga a nuestra vida no nos saque del propósito, que era lo que buscaba la mujer de Potifar o el enemigo mismo, sacar a José del propósito para el cual Dios había permitido que estuviera ahí. Y iba a ser un propósito que lo iba a llevar a preservar la vida de muchas personas. Iba a llevar a preservar la vida del pueblo de su nación. Entonces, no podemos tomar la tentación como algo ligero, que no tiene repercusiones o que no tiene consecuencias, porque algo pequeño podría parecer que no va a tener impacto. Y vemos que José sí tenía claridad de eso. Él dijo: ¿cómo voy a pecar contra Dios? Pero también él tenía un grado de honra a Potifar, al hombre que le había dado la administración de su casa. El pecado tiene consecuencias, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en la relación con otras personas. Entonces, cuando vemos la tentación, cuando vemos la vida de José al respecto, nos damos cuenta que Santiago capítulo 1, en el verso 13, dice lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y deja claro y establece un punto: no hay tentación de parte de Dios. Dice, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo
y establece claramente eso. Pero dice, sino que cada uno, es decir, cada persona, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y aquí Santiago establece algo muy claro, que la tentación es la acción de nuestra concupiscencia. ¿Y qué es nuestra concupiscencia? Tiene que ver con aquellos deseos profundos, con aquellos anhelos desordenados, con aquellas cosas a las que nosotros le damos cabida. Mi esposa decía, cuando venga la tentación o los deseos, hay pensamientos que nos pueden llevar a pecar, y que cuando venga una tentación, si uno le ha estado dando vuelta a ese pensamiento, dice aquí Santiago que es atraído. Es decir, la concupiscencia es ese deseo profundo, deseos oscuros, deseos que pudieran llevarnos en determinadas oportunidades a caer en pecado. Ahora, la tentación generalmente no se va a presentar como algo desagradable. Vemos la vida de José, que se presentó, en este caso, una tentación sexual, se presentó de una forma que lo podía llevar o inducir a pecar. Ahora vemos en la palabra de Dios el origen de dónde, cuáles son las fuentes de la tentación. Y la palabra habla en Mateo 4:3, cuando Jesús es llevado al desierto por el Espíritu, habla de que el tentador vino a tentarle y lo tentó. Y también vemos en Gálatas 5:17 que también nos habla de que la tentación, otra fuente, es nuestra carne. Los deseos de la carne son en contra del Espíritu y los del Espíritu en contra de la carne. Entonces, en el proceso de tentación también podemos aprender de que, y es importante identificarlo, porque dice Santiago, desde su concupiscencia, es decir, desde sus deseos, que están, desde sus emociones que están fuera de control, dice que cada persona es atraída y seducido. Y esta palabra atraído, el concepto o la esencia es como alguien que es sacado de su posición. Es alguien que está en una posición, un creyente. Usted podría estar en su casa, nosotros en nuestra casa como creyentes, y alguien podría ser sacado de su posición. Es alguien que cuando se le presentan esos deseos, tenemos que verlo de esta manera, nos sacan de una posición espiritual. Pero también habla de que es seducido, y esto de seducción es como un cebo, como algo que se te presenta como para atrapar una presa, como alguien que quiere cazar un animal, un venado en el bosque, y van a poner una carnada o algo que lo atraiga, o alguien que va a ir a pescar en un río, un lago, va a poner una carnada en el anzuelo. Ni más ni menos es el pecado. Lo seduce, lo atrae a algo que lo pueda atraer a la persona, y en este caso muerde el anzuelo. Entonces, y esto no se presenta como algo desagradable, sino como algo atractivo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Pero también nos menciona que la tentación suele surgir, y esto es importante que lo aprendamos, porque la tentación puede surgir de etapas o de situaciones donde nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra dinámica espiritual de oración, de leer la palabra. Y como leía mi esposa, en Mateo 26:41, Jesús dijo, velad y orar para que no entren en tentación. Y cuando habla el Señor de no entren, se está refiriendo a entrar intencionalmente, sin darse cuenta, de una manera en ámbitos o en situaciones que me pueden llevar a pecar, que me pueden llevar a caer en situaciones que van a afectar nuestra vida, y vemos que Jesús lo dice, no entren. Es decir, nosotros podemos tener la decisión de no entrar en un lugar si nosotros estamos sobrios, si estamos velando y orando. Es allí ese consejo que va a bendecir nuestra vida. Y vemos que la tentación tiene un pecado, tiene un proceso.
El pecado no va a surgir de una manera aislada, no es un proceso progresivo que va a comenzar en la mente y en el corazón, y que si no lo identificamos, si no le permitimos al Espíritu Santo que esté hablando a nuestra vida, que esté escudriñando nuestro corazón. Por eso qué importante leer la palabra, porque cada vez que usted y yo nos exponemos a la palabra también está siendo como esa espada de doble filo que está partiendo nuestros pensamientos y las intenciones que hay en el corazón, es decir, los pensamientos que hay en el corazón. Ahora, si nosotros no nos detenemos ahí, este proceso podría ser destructivo. ¿Por qué? Porque va a implicar que nuestra vida, nuestra conciencia se cauterice, vamos a perder sensibilidad de las cosas del Señor, de la palabra, de rodearse de gente de fe. Entonces es importante que no tomemos la tentación como algo a la ligera. La palabra habla de que Jesús fue tentado en todas las cosas, mas no se halló pecado en él. O sea, Jesús nos da ejemplo de fe. Él como hombre fue tentado. Y la palabra también menciona de que el enemigo, que el tentador se alejó por un tiempo, pero que nuevamente Él estuvo presente en otras etapas. En resumen, es importante que podamos ver de que el Señor en su palabra, y así como aprendemos de José, el estar en comunión con el Señor, el estar consciente de que nuestra vida es una vida que tiene un propósito, en este caso para amar al Señor, pero Dios te ha dado una familia, Dios me ha dado una familia a mí. Y qué importante que como esposos podamos nosotros mantener una vida consciente, una vida alerta a ver todo lo que sucede para nuestra casa, aún para nosotros mismos, cómo nosotros crear esos ámbitos donde nosotros podamos discernir y salirle al frente a situaciones que puedan afectar nuestra casa y que puedan sacarnos del propósito. Lamentablemente en la Biblia también, cuando hablamos de David, vemos que David lamentablemente, en el tiempo que él tenía que estar en la guerra, en el tiempo que él tenía que cumplir con su responsabilidad como rey, dice que él salió a la terraza de su palacio y él vio a alguien, una mujer, que se estaba bañando en las horas de la tarde. Él perdió una posición porque él se quedó observando, y no solo le bastó eso, sino que fue más allá. Sus pensamientos, la concupiscencia que había en él, lo llevó a una situación que hoy todo la vemos en la Biblia como algo terrible, algo que sucedió en la vida de un hombre, del que la Biblia le llama un hombre y que Dios mismo lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y eso lo que nos dice es que todos estamos expuestos y que no importa la posición, porque esto no se trata de títulos, se trata de ser alguien que se guarda en todo momento para el Señor. Y vemos que David lamentablemente cometió un pecado tras otro, producto de algo que empezó a darle a él, le dio lugar a una tentación. Lo que la Biblia nos dice es que producto de eso vinieron situaciones a la vida de David que no estaban dentro del plan de Dios. Y yo quisiera hablarte hoy que si estás pasando por una tentación, si estás luchando con situaciones en tu vida, que puedas traer eso a la luz del Señor y que eso pueda ser un tiempo donde, aunque pueda ser algo que te da vergüenza, que lo puedas exponer delante de Dios y que puedas exponerlo quizás delante de tu pastor, de un pastor que tú confíes, que te pueda ayudar a salir de un proceso que podría llevarte a una destrucción. Dios en su palabra nos enseña que cumplió el propósito, pero lamentablemente hubieron situaciones en la vida de David que desencadenaron en situaciones que lamentar. Y eso no tiene que ser el caso ni para ti ni para mí. No podemos tomar la tentación como algo ligero. Tenemos que estar alertas, velando día con día, de que Dios desea cumplir un propósito en tu casa, en tu familia, y que cualquier cosa que nosotros hagamos va a afectar nuestra casa.
Y Dios en su misericordia restaura las cosas. Pero hay consecuencias y David las vivió. Y cuando vemos la historia de David y de José, vemos de que hubo una determinación en la vida de José y él dijo, no quiso. ¿Cómo voy a hacer este mal contra Dios? Y le llamó por su nombre, pecado. La vida lamentablemente no logró salir de eso. Y la Biblia habla y nos muestra, en un lado restauración, en el otro lado fue una anticipación. Y Dios desea hoy, si has pecado y has caído en una situación que tal vez a la vez es irreversible, Dios desea restaurarte. Dios desea sanar tu casa y tu familia. Pero todo empieza porque cada día, cada uno de nosotros nos podamos consagrar para el Señor y vivir en una vida de temor, estando consciente de la presencia de Dios en nuestra casa. Quiero invitarte a que este tiempo de Santa Cena pueda ser un tiempo propicio para restauración, pero también sea un tiempo propicio donde podamos exponernos delante del Señor, podamos exponer y confesar nuestro pecado. Cada vez que se tomaba la Santa Cena, y el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios 11, que habían personas que la tomaban de una manera indigna, y él llamó y apeló a que escudriñaran su corazón antes. Y hoy en el ambiente de la casa es un tiempo propicio para escudriñar nuestro corazón. No se trata de acusación, se trata de escudriñarnos y exponernos delante de Dios. Porque cada vez que tomamos la Santa Cena también es un tiempo propicio en tu casa y en mi casa para que el Dios pueda sanar y traer restauración a nuestros hogares. Padre mío, te doy gracias en esta hora por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tener el privilegio y queremos tomar con honra la cena del Señor. Reconocemos tu sacrificio, que tú moriste en la cruz por nosotros. Y también anunciamos, Señor, hoy tu regreso. Pero mientras eso suceda, mientras tú regresas, queremos, Señor, guardarnos como casa, guardarnos como familia. Que este sea un tiempo de restauración y oro por ese tiempo de restauración, de sanidad en la casa, sanidad en el espíritu, en cada familia, Señor. Que pueda haber perdón en medio de tal vez de pecados o tentaciones a las que se cayeron y que causó heridas. Hoy te pido, Señor, que un bálsamo fresco, una unción fresca caiga sobre cada casa, sobre cada familia y sana, Señor, nuestras casas, nuestros hogares. Queremos estar conscientes de tu persona, de tu presencia en nuestras vidas. Y ayúdanos a vivir una vida, Señor, en el temor hacia ti. Y que eso envuelva a nuestros hijos. Que nuestros hijos también puedan ver el temor de Dios en nosotros como padres, pero también ellos puedan aprender a estar conscientes de tu presencia y de honrarte y saber de que el guardarse para ti, de vivir para ti, Señor, es algo que te trae complacencia y crea en nosotros, Señor, una satisfacción, un ámbito en el cual cada uno de nosotros podemos gozarnos porque queremos traerte complacencia a tu corazón. Amén.
tiempo de mucha bendición. La palabra de Dios dice en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Gracias por haber estado este tiempo, haber compartido este tiempo con nosotros. Ha sido de mucha bendición. Te pedimos que compartas este link y que tú también seas de bendición para otra familia. Gracias.